plataforma ya tuvieron la primera actividad del encuentro pasado, tenían chance de entrega hasta el 9, es decir, hasta el día de ayer. Hoy en la noche procuraré estar enviándole, estar revisando para que vayan teniendo ya la primera nota de la primera evaluación. Repasamos en el encuentro pasado, tratamos lo que es el paso del mito al logo, la importancia que tiene para el pensamiento racional y para el pensamiento filosófico occidental, ese momento en el que dejamos de explicar o que se deja de explicar todo por medio de dioses y, e ideas trascendentales, metafísicas, que no la podíamos palpar en la realidad y las traemos a explicar de la realidad. Planteamos que primero fue el agua, otros dicen que los átomos, y así hasta que llega al momento en el que decimos que todo proviene del Big Bang y que hay un proceso de evolución que hasta, en el caso de más conocido, la Iglesia Católica dice que acepta esa teoría del Big Bang o de la evolución, pero que Dios creó ese primer rayo de vida o de existencia dentro del mundo o dentro del universo como tal. Entonces es una realidad que la ciencia pues ha sido tan fuerte y sus argumentos han estado tan bien establecidos que hacen que a la larga ideas como las creencias dogmáticas religiosas puedan flexibilizarse un poco en cuanto a eso. Y así es como nace el pensamiento filosófico y la filosofía. Sobre eso versaba esa primera actividad que estaba en la plataforma. Hoy vamos a tener ya nuestro segundo encuentro y vamos a ver el pensamiento filosófico en la Edad Moderna, que es donde ya comienza como tal el nacimiento de la ciencia, del pensamiento racional, luego de pasar por el tiempo del medioevo, donde hay muy poco, o se concibe y se percibe que hay muy poco avance en cuanto al pensamiento científico como tal, porque todo el conocimiento estaba dentro de las iglesias, de los monasterios, de las catedrales, que eran el estilo de universidades que existían para ese tiempo. Otros autores dicen de que sí hubo avance con la parte metodológica. Gracias a ellos tenemos varios métodos que se han ido actualizando y los tenemos en la actualidad, como es la hermenéutica. La hermenéutica nace de esas disputas que se daban en las universidades. Ese es el antecedente de la hermenéutica. Quien en su tesis doctoral quiere utilizar como método la hermenéutica, debe hacer esa aclaratoria de que el antecedente lo encontramos en el medioevo, igual la dialéctica. El choque de ideas, la controversia de ideas también es otro elemento que encontramos desde esa parte metodológica que se desarrolla dentro del medioevo. Entonces puede ser que no veamos que hayan habido tantos avances en la ciencia, en la tecnología, de manera material, pero sí de manera metodológica, y eso también es fundamental. Entonces ya cuando pasamos, viene el Renacimiento, en Florencia, en Italia, se da con mayor fuerza, y conviene a establecerse de que las ciencias vienen por parte del pensamiento racional. Se da lo que se denomina el giro antropocéntrico, es decir, el hombre es el centro de toda la reflexión. Ya anteriormente era teocéntrico, es decir, en el medioevo Dios era el centro de todas las reflexiones y de todo el pensamiento. Ahora es el hombre el que se encuentra en el centro y en el culmen del desarrollo del pensamiento. Entonces, primera característica que tenemos que tener claro en cuanto al pensamiento como tal, dentro de la filosofía de la ciencia, que ustedes luego van a ver epistemología y van a entrar más a profundidad en este tema, pero es fundamental que lo tengamos claro, es que el conocimiento se concibe como un fenómeno. ¿Por qué? Porque es algo que ocurre dentro de nuestra vida. Y ahorita vamos a aclarar y entender por qué se concibe como un fenómeno. Estas citas que tenemos en la diapositiva, bueno, en la presentación, son de Johannes Hesse, que es un gran epistemólogo, y con él podríamos partir para tener un poco de conocimiento en cuanto a la introducción de lo que es el conocimiento. Porque al final, la ciencia es conocimiento que se da por medio de un método que es rígido en muchos casos, en otros casos es flexible, dependiendo del área en la que se encuentra. Él plantea que el conocimiento se presenta como una relación entre dos miembros que permanecen ella eternamente separados el uno del otro. El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia del conocimiento. Es decir, vemos ahí un reflejado un ojo y una ojo. Es decir, el ojo o la persona, el sujeto que observa,
al objeto. Es un proceso que nosotros siempre vamos a encontrar para el conocimiento. Nadie puede decir, yo conozco el color blanco sin haberlo visto. La segunda cita que tenemos, la función del sujeto consiste en aprender el objeto, la del objeto en ser aprehensible y aprendido por el sujeto. En el sujeto surge una cosa que contiene las propiedades del objeto. Surge una imagen del objeto. Si regresamos a la imagen que tenemos aquí, la del ojo que ve el objeto, produce luego una imagen. Y eso es lo que nosotros captamos. Cuando yo les pregunte a ustedes, por favor, descríbame en una mesa, ¿qué tenemos nosotros en nuestra cabeza? Tenemos una imagen de la mesa. Si yo solamente he visto mesas de tres patas, cuando lo vaya a describir, voy a describirlo como una mesa de tres patas. Si yo solamente he visto mesas redondas, pues las voy a describir como mesas redondas. Y nadie me puede decir, ay, eso no es una mesa, usted no sabe lo que es una mesa. No he tenido la oportunidad de ver una mesa cuadrada de cuatro patas, por tanto no puedo describirla. Lo que yo tengo es la imagen. Yo no tengo en mi cabeza el objeto en sí, sino tengo es la imagen. Imagínense que cada vez que nos preguntaran algo tuviésemos que sacarnos de la cabeza la silla, la mesa, el árbol. Nuestras cabezas serían, yo creo que como el mundo de grande cada una para poder contener todas las cosas que nosotros tenemos o hemos observado. Entonces nosotros observamos, la aprendemos, es decir, nos hacemos dueños de ese objeto y luego nuestro cerebro produce una imagen. Por eso, si a mí me preguntan una mesa, yo les puedo dar cinco o seis descripciones diferentes de lo que es una mesa, porque he visto cinco o seis tipos de mesa, pero si ustedes me dicen, defíname una mesa, yo digo que son una estructura que tiene patas que pueden variar en su cantidad, tamaño y número, y que tiene algo sobre qué apoyarse. Eso sería una imagen de una mesa sin necesidad de decir que tiene tres patas, cuatro patas, es redonda, es cuadrada, es rectangular, es ovalada, sino es una imagen general. Por lo menos, eh, un televisor, ¿qué es para nosotros un televisor? Algo que proyecte una imagen, punto. Sea HD, 3D, 4K, con procesador, sin procesador, blanco y negro, no nos interesa, solamente nos están preguntando qué es el televisor. Si luego me dicen, deme las características de un televisor de los años 80, pues tengo que pensar realmente si yo he visto y tengo la idea de lo que es un televisor de los años 80. Entonces, esa es la importancia de entender el fenómeno del conocimiento. Siempre es un sujeto que observa un objeto y crea una imagen. Luego tendremos que si es subjetivismo, objetivismo, demás, pero eso son cosas más que todo que deben tratar en epistemología. Ahorita lo que nos interesa ese fenómeno es un sujeto que conoce un objeto que se deja conocer por el sujeto y luego ese sujeto crea una imagen. Y la última afirmación que tenemos, el sujeto es el determinante, el sujeto el determinado. Creo que allí hay un error. El sujeto es el determinante y el objeto el determinado. El conocimiento puede definirse, por ende, como una determinación del sujeto por el objeto, pero lo determinado no es el sujeto puro y simplemente, sino tan solo la imagen del objeto en él. Esta imagen es objetiva en cuanto que lleva en sí los rasgos del objeto. Lo que les explicaba anteriormente, la imagen es la que me va a dar la objetividad. Les colocaba la semana pasada el ejemplo del elefante. Si a mí me toca tocar la trompa de un elefante, pues voy a dar una descripción diferente de la que esté tocando una pierna del elefante. ¿Por qué? Pues porque simplemente pues no tengo la imagen completa. Por eso les digo, describo una mesa, pues yo les digo las características que tiene esa mesa, porque no sé si me están preguntando que sea cuadrado o redondo. Eso es algo fundamental que nosotros debemos tener claro en el momento en el conocimiento. Ahora, ¿cuáles son los elementos del conocer? Y estos elementos del conocer, pues ya los vemos en la imagen que teníamos pequeñito, ahorita lo tenemos aquí en mayor volumen y de una manera más clara sin las letras que nos pueden distorsionar. ¿Qué es? Existe el yo, el objeto, el acto de conocer, que es la conciencia de cada uno de nosotros, y la información, que es lo que nosotros estamos llamando como la imagen, lo que produce ese encuentro. Si lo vimos anteriormente, ¿sí? Nos damos cuenta que el objeto es el que transforma al, al, al objeto, el sujeto es el que aprende al objeto. En este caso, lo vamos a ver al contrario, porque como les decía, está el subjetivismo y el objetivismo. En este caso sería el objetivismo. El objeto es el que transforma al yo, al sujeto, pero al final, si nos damos cuenta, sea una u otra, son los mismos elementos. Solamente cambian la dirección en la que se da la transformación del conocimiento. Por lo menos ustedes pueden decir, ¿cómo un objeto me puede transformar a mí?
es muy de experiencia y de parte de conocimiento religioso, que una idea, una lectura, una palabra, un sermón cambia la vida de esa persona. Dice San Agustín, que es un santo de la iglesia, pero también es un filósofo medieval, tanto te buscaba fuera de mí y estabas dentro de mí, porque en una de sus tantas investigaciones, y después de haber pasado por muchas ideas religiosas y filosóficas, se da cuenta de que Dios no estaba en nada de lo que él estaba buscando por fuera, sino que cuando lee y reflexionó dentro de sí, él estaba dentro de él. Entonces, un objeto o una idea de afuera transforma la realidad interna de la persona. También lo hay con muchas cosas. A veces nosotros creemos que un concepto que nosotros tenemos de algo es, y cuando lo leemos y lo entendemos, nos damos cuenta de que teníamos 20, 10 años, 5 días equivocados en lo que nosotros pensábamos. Entonces, hay objetos o realidades que transforman al sujeto, como también hay personas que para manipular la realidad dicen, si yo lo veo a usted de vestido de color gris, usted es de tal partido político y por tanto usted es mala persona y demás. ¿Sí? Buscamos la manera de distorsionar también desde nuestro punto de vista la realidad. Nosotros como investigadores, como estudiosos, como personas que nos dedicamos al mundo de la educación, al mundo del pensamiento y de estar en esta maestría, por lo menos nos demuestra eso de que queremos avanzar en nuestros conocimientos, debemos evitar tener esos prejuicios. Solamente debemos conocer y darnos cuenta de que si estamos equivocados, lo reconocemos. Si no estamos equivocados, pues buscamos más argumentos para defender. Pero al final es esa conexión que debemos tener clara en el fenómeno del conocimiento. Un sujeto que capta un objeto o un objeto que hace que cambie la perspectiva que tiene un sujeto sobre dicha realidad. Eso es fundamental que lo tengamos claro y si esto lo tenemos claro en este momento, epistemología va a ser para nosotros bastante sencillo. Y ahora viene lo que se denomina, ya tenemos los elementos, pero luego tenemos el acto de conocer. El acto del conocimiento se da, el objeto puede existir en un cuarto encerrado, siempre y cuando yo no lo vea, yo no lo conozco, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido alguna relación de amistad o relación de pareja con personas que nunca habíamos visto en nuestra vida, sino que por un accidente empezamos a estudiar, nos conocimos, congeniamos y nos empezamos a llevar? Eso es conocer, ese es el acto del conocimiento. Algo que estaba o alguien que estaba oculto de nuestra manera, de nuestro entorno normal, lo encontramos en un lugar donde no nos imaginábamos y al final lo hacemos parte de nosotros. Ese es el acto del conocimiento. Se los coloco con un ejemplo normal, de que a veces nosotros terminamos siendo amigos de personas que jamás nos imaginamos que podrían existir, siendo pareja de personas que ni pasaba por aquí que pudiese existir esa persona. Y así pasa con el conocimiento. Cuando empezamos nosotros a estudiar cualquier área, cualquier asignatura, más que todo cuando empezamos en primaria, los números, mira, no sé qué eran los números, pero ya sé qué son los números. Ahora todavía no entendemos por qué 2 y 2 es 4, lo más seguro, y por qué siempre va a ser 4, pero ya conocimos los números. Hubo un acto de conocimiento con esa ciencia. O cuando empezamos a entender A, E, I, O, U, y que van formando sílabas y esas sílabas van formando palabras, es un desconocimiento, es un descubrimiento que vamos realizando y es el acto que nosotros conocemos. Y así va con todo. Entonces es fundamental. Ese acto de conocer se da en el momento en el que el sujeto y el objeto entran en contacto. Mientras que no entre, pues yo no lo voy a conocer. Si hay no sé, una silla en este salón y nadie ha entrado en este salón en 50 años, pues esa silla es desconocida para todas las personas. Pero en el momento en el que yo abro la puerta y entre, ya tengo un acto de conocimiento y me doy cuenta de que hay una silla de 100 años que está en perfectas condiciones, que podríamos utilizarla como reliquia aquí en la presentación de la universidad, para que las personas cuando vengan se tomen una foto o sea algo identificativo de la universidad. Pero hasta que yo no la vea, no le puedo dar esa utilidad. Entonces, eso es el acto del conocer. Hay un fenómeno del conocimiento que siempre se va a dar, querramos o no querramos. Luego, unos elementos que se necesitan. Y por último, la conciencia de que yo conozco algo. Porque a veces también pasamos por la calle y estamos buscando algo y no lo vemos. Y podemos pasar por ahí 50 veces y no nos damos cuenta de que hay un negocio. El día que necesitamos ese negocio nos dicen, pues claro, en la calle principal tal, ah, yo paso por ahí todos los días, mira, tengo 10 años pasando por ahí, nunca lo había visto. ¿Por qué? Porque no había necesidad de conocerlo y de captar esa información. Entonces es fundamental que haya el acto del conocimiento para poder llegar a adueñarnos y apropiarnos de ese objeto o de ese sujeto
que estamos conociendo. Ahora les decía anteriormente de que hay dos formas generales de conocer. Luego existirán millones de maneras de conocer, pero solo dos posibilidades de conocimiento, básicas y elementales, y son las que debemos tener claro y con las que debemos irnos de esta asignatura en cuanto a la cuestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando vayan adentrándose en metodología, les van a decir, ustedes se van a ir por lo cualitativo o por lo cuantitativo. Para todo el mundo, lo cuantitativo es lo objetivo, lo medible. ¿Por qué? Porque son fórmulas, muestras y encuestas que me van a dar la información tal cual. No puede ser manipulable, lo cual es algo que carece de sentido porque todo es manipulable. Pero esa es la concepción que tenemos. Y el subjetivismo, esas investigaciones, y usted ve una vez en la cara en las personas, esas investigaciones cualitativas, eso todo se manipula, eso no hace nada, o, ay, esas son muy buenas y hay un debate entre ambas, pero nacen, se dan cuenta, le damos otro nombre, cuantitativo y cualitativo, pero nace desde la base de la posibilidad de conocer, que es el objetivismo y el subjetivismo. ¿Cuándo se da el objetivismo? Cuando el objeto me transforma a mí. Entonces, por eso dicen, eso es objetivo porque la mesa es cuadrada y no hay ninguna más forma de que exista una mesa que no sea cuadrada. Y esa persona, luego vamos a ver ahorita en la diapositiva siguiente, en qué cae esa persona, en algo que se llama dogmatismo. Se cierra a todas las demás visiones. Es muy propio de las creencias religiosas. El dogmatismo, es decir, ellos dicen, yo creo en un dogma de fe. Y el credo, por lo menos en la religión católica, es un dogma. Igual que no tomar café en otras religiones es un dogma, que el día de descanso sea el sábado o el domingo, dependiendo de las creencias, son dogmas que nos dicen, si yo no cumplo eso, no estoy dentro de la religión. Y eso tiene mucho sentido en cuanto es la parte religiosa, pero en la vida diaria yo no puedo ser dogmático porque el conocimiento va avanzando y todo se va modificando. Entonces, ese sujeto, perdón, ese objeto que transforma el objeto es lo que nosotros llamamos objetivismo. Y el subjetivismo es cuando yo sujeto transformo la realidad al encontrarme con el objeto. Si cuando yo veo la mesa me doy cuenta de que esa mesa sirve para escribir y yo la transformo. Una mesa que lo más seguro pudo haber servido también para comer, yo le doy una finalidad. Las mesas que están aquí en este salón son mesas para escribir. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un aula de clase y yo sujeto lo transformo a la necesidad que yo tengo. En este caso, de que si estuviesen ustedes aquí presenciales, estuviesen todos escribiendo y sentados en estas mesas o en la mesa en la que yo estoy y sobre la que está el computador. Entonces tiene unas características. El objetivismo es el primer momento del conocimiento, ¿sí? Siempre el objetivismo es cuando el objeto me transforma a mí. Siempre que nosotros vemos algo, existe esa transformación. A veces nosotros creemos, no, yo soy el primero que transforma el objeto. No, el objeto siempre nos transforma a nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que vemos. Si yo pensaba de que los semáforos son rojo, verde, amarillo y voy por un país y tiene el color azul, me va a transformar. Mira, este semáforo tiene el azul. Sin yo darme cuenta, él me está transformando en mi visión. Y luego el subjetivismo ocurre posterior al objetivismo. Yo luego de que capto el objeto, empiezo a pensar, ay, pero ¿por qué será azul? ¿Será que aquí la gente no le gusta el color rojo? Y luego investigo y me doy cuenta de que es que eso es una luz especial para ellos por X circunstancia. Entonces, primero existe que me encuentro con la realidad, choco con la realidad, luego hago una interpretación y por último tengo el conocimiento que es el que necesito. Segunda característica, el objetivismo es la construcción desde la contemplación. Es decir, ellos necesitan mirar constantemente el objeto. Yo veo esta silla y esta silla tiene cuatro patas, tiene un respaldar, tiene un asiento de color negro y voy observando y voy mirando y sigo avanzando sin dejar de mirar esa silla. Mientras que el subjetivismo es la reconstrucción, es el análisis de lo destruido. Es cuando yo creo la imagen. Yo agarro esa silla y veo las características, pero veo otra silla allá y agarro las características y yo al final, una silla tiene cuatro patas, un espaldar y un asiento. No me importa el color, mientras que, ¿qué decía el que construye desde la contemplación? Todas las sillas son negras porque esa silla que yo estoy viendo es negra, es decir, hay una transformación. En el objetivismo, la conciencia primitiva es lo primero que se da, ya, para la conciencia primitiva lo primero que se da son los objetos, objetos del conocimiento, ¿sí? Es lo primigenio, lo primero que ocurre.
La reflexión se produce relativamente tarde en comparación con el darse el conocimiento de los objetos. ¿Cuántas veces nosotros nos han dicho alguna teoría o algún conocimiento y cuando pasa el tiempo, los meses, usted dice, ay, mira, ya entiendo por qué el profesor el primer día de clase dijo esto? Hasta ahorita lo entiendo. ¿Por qué? Porque estuvimos en la clase, tuvimos el conocimiento, nos encontramos contra el objeto, empezó el acto del conocimiento, pero al tiempo es que yo lo reflexiono cuando lo llevo a la realidad y digo, oh, ¿cuántos de nosotros no estudiamos alguna carrera y cuando fuimos a trabajar decíamos, ay, ya entiendo por qué nos decían que X cuestiones? Por lo menos en mi área, que es la educación, yo salí de la universidad, fui a trabajar y cuando yo digo, ay, ya entiendo por qué tenía que aprender a planificar, por qué tenía que aprender a rendir el tiempo, por qué no podía decir todo lo que pienso y por qué tenía que realizar una guía o un manual para poderme guiar y que todos los estudiantes estuviesen en la misma línea. En el momento no lo vimos, sino al finalizar y ya tener la experiencia nos damos cuenta de que esos conocimientos que nos iban impartiendo eran necesarios y fundamentales. Y por último, en el objetivismo se da el afán, en el afán de una objetividad universal, la estética, la ética y la religión lo son. Entonces, conocimientos objetivos son la estética, que tiene que ver mucho con la belleza, el arte, si se dan cuenta. Nosotros decimos que eso es subjetivo, pero existen cánones de belleza que han traspasado el tiempo. La mujer utiliza más decoración, más maquillaje, más vestimenta, más accesorios. El hombre es más sobrio en ese sentido. Que eso puede cambiar, sí, pero al final si nos damos cuenta, desde el inicio de los tiempos hasta ahora, siempre la mujer es la más adornada. Por mucho que ahora parezca que el hombre es más adornado que la mujer, pero vamos a seguir en el tiempo y la mujer siempre se adorna más y el hombre es más somero en esa realidad. Ahora bien, el grado más alto de conciencia del análisis más completo de los estadios de la objetividad se alcanzan en la filosofía, en las ciencias filosóficas de la objetividad, que son la lógica, la ética y la filosofía de la religión. ¿Por qué? Porque aunque la estética, la ética y la religión se toman como lo más objetivo, es cuando van al mundo de la ciencia, es decir, a la lógica, a la ética y a la filosofía de la religión, cuando realmente entendemos qué es la religión. Nosotros podemos tener cualquier creencia religiosa o no tenerla. En mi caso, cuando estudio filosofía, me dan, me dan filosofía de la religión. Y ahí empiezo a entender que existen mitos, ritos y maneras como la persona empiezan a vivir su religión. No me dicen ni una es buena, ni otra es mala, ni una es verdadera y la otra es falsa. Solamente me dan todas las características objetivas que vuelven en común una religión. Y por tanto yo puedo decir de que para que una religión exista necesita de un mito y de un rito. Ustedes me pueden preguntar, ajá, pero yo no, en mi religión no tengo ningún mito. Por ejemplo, y si no es por ofender, estoy hablando desde el punto de vista de la filosofía de la religión, que es ciencia, nos dice todo libro sobre el que se fundamenta una religión es un mito. La creación del universo es vista como un mito dentro de la filosofía de la religión. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene la creación y quien haya leído el Génesis, el capítulo 1 nos muestra una manera de creación y el capítulo 2 nos muestra otra totalmente diferente. No es contradictoria, pero no es la misma. Pero si hemos leído las teogonías de Siodo, que es un pensador griego antiguo, nos muestra también una creación del universo muy parecida, todavía 600 años, 500 años antes de la otra, y tiene características y elementos. Por tanto, se concibe que todo el libro que sustenta una religión es un mito. Y luego existe el rito, que es la actualización. Ejemplo, los sacramentos. En la parte católica, bueno, también en la parte cristiana en general, tienen los sacramentos, que es la actualización de ese mito. Quien tiene la misa actualiza el mito de la última cena. Quien tiene el bautismo actualiza esa realidad. Ese desde un punto de vista de la ciencia, por eso se dice que es objetivo, porque todas las religiones, para que sean religión, tienen que tener ciertos elementos. Tanto la griega, que les colocó el ejemplo, como actualizaban ellos sus mitos. Poseidón es el dios del mar, a él le gusta que le sacrifiquen 10 doncellas en el altar. ¿Y qué hacía la gente? Iba y sacrificaba 10 mujeres vírgenes para que Poseidón estuviese tranquilo. ¿Por qué? Porque su mito decía que así era la manera de calmar su ira. Y son cosas que nosotros podemos decir, eso es irracional, pero en un momento dado fue una religión. Entonces, por eso es que es objetivo. ¿Y qué pasa con el subjetivismo?
A partir de las estructuras objetivas y de la experiencia analítica de sus estadios o estaciones, debe invertir el argumento para obtener el fundamento subjetivo, pues no es el fundamento, ejemplo de la ética o de la lógica, sino que solo representa su conclusión y consumación científica. ¿Qué pasa? Tenemos ya el conocimiento objetivo de que toda religión se compone de un mito y de un rito. Ahora ustedes pueden llegar a la siguiente conclusión. Este profesor no tiene ninguna creencia religiosa, no respeta ninguna manera de nuestra manera, no respeta ninguna manera de ver la religión y por tanto, él es una persona en la que no debemos o no nos debe interesar su manera de ver el mundo. Oh, uy, qué interesante lo que nos dijo el profesor. Ahora podemos hacer una investigación pensándolo. Tenemos diferentes maneras de verlo. Y eso no significa de que yo tenga la razón o no la tenga, sino es, ya existe un conocimiento que es objetivo y luego nosotros lo vamos interpretando. Y eso es la ventaja o la grandeza que nosotros tenemos cuando vemos, cuando estamos en áreas humanísticas como en las que están. Nunca existe ninguna verdad absoluta. Anteriormente se pensaba que todos descendíamos o todos veníamos de la creación de una manera religiosa y luego nos dijeron no, es por medio natural y luego ahorita la religión dice, bueno, sí, una manera natural, pero Dios fue el que hizo el chasquido para que comience a existir las cuestiones. Entonces es fundamental tener claro esta posibilidad de conocer. Y aquí hay una pregunta que es fundamental e importantísima. ¿Conocemos la realidad? Cada quien pregúntese, ¿realmente conocemos la realidad? ¿Alguien ha visto la película del show de Truman? ¿O alguien ha visto Matrix? Nos podemos preguntar, ¿realmente estamos en una matriz donde todo se da o estamos en un programa de televisión donde yo soy el protagonista y todos los demás son mis personajes de relleno? Entonces, hay dos maneras de responderla y son sencillas, el sí y el no. ¿Qué dicen los que dicen que sí? Sí, claro, todo se puede conocer, todo con total facilidad, todo es fácil de conocer y esos son el dogmatismo, parte de una postura filosófica que viene heredada del objetivismo, que lo acabamos de ver, y plantea, se conoce por vía directa, es decir, yo lo que veo, eso es lo que es, son por medio de los sentidos, de la fe, de la razón y de la ciencia. ¿Qué nace de esas maneras objetivas de ver o dogmáticas de ver la realidad, que decimos que sí y punto, no dudamos de ello jamás? Ideas de políticos fuertes, ¿sí? Nos damos cuenta de que hay políticos que se han convertido en dioses para ciertas culturas, para ciertos países, para ciertas maneras, tanto positivos como negativos. Segundo, lo dice el sistema, es decir, la tecnocracia. Si la tecnología lo dice, eso es valedero y eso estamos en la actualidad. ¿Usted cómo sabe eso? Porque Instagram lo dijo. Y como Instagram lo dijo, yo no dudo de Instagram. O Google lo dijo, yo no dudo de Google. Así hayan 5 versiones diferentes. La que yo leo y la que yo quiero es la que yo tomo y punto. Y tercero, fundamentalismos religiosos. Hay personas que se suben en un avión y se estrellan contra unas torres porque su fundamentalismo los lleva al extremo de decir, la única forma de que yo alcanzar la salvación es estrellarme o llegar a la yihad o guerra santa en el caso extremista religioso musulmán. No significa que todos los musulmanes sean malos, sino que hay personas que se vuelven fundamentalistas, diría mi abuela, más papistas que el Papa, es decir, que se creen más las ideas que quien las predicó y se van a los extremos. Tenemos que tener siempre cuidado en ir a los extremos. ¿Qué problema? Segunda característica de esto, no hay problema, ¿sí? No hay problema para conocer, porque todo se conoce. Yo lo observo y ya existe el conocimiento. Y tercero, construir una doctrina o dogma, es decir, lo que yo digo es lo que es y más nada. Eso es muy así nos creamos, creo que casi todos. Eso es así porque yo lo digo. Eso es un dogma. Ajá, pero usted está equivocada, ¿no? Pero yo lo digo, yo soy su mamá y por tanto, yo lo digo. O ustedes están equivocados, todos los trabajos quedaron mal porque estuvieron mal enfocados, y lo digo yo porque yo soy el profesor. Y eso creo que lo hemos encontrado y todavía lo seguimos encontrando en muchas partes de nuestra vida. ¿Y qué problemas existen? Primero, no escucha nuevas evidencias. Alguien que está haciendo una maestría, yo no puedo creer que sea dogmático, porque dentro del conocimiento que va a desarrollar en la maestría, va a haber nuevas evidencias a favor o en contra de sus maneras de ver la práctica educativa, la práctica de cualquier práctica que hagamos en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro trabajo, porque es decir, nos va a cuestionar muchas cosas. Segundo, no se asumen errores. Y aquí vuelvo a caer en los políticos. ¿Qué político asume su error? Ninguno. Todos le echan la culpa a otros. ¿Por qué? Porque es la esencia de ese dogmatismo, de esa creencia,
que se va formando dentro de la sociedad. Tercero, no hay corrección posible. Yo estoy equivocado, ¿no? Como yo no estoy equivocado, ¿qué me van a corregir? Yo tengo la verdad, nadie me va a corregir. Y cuarto, el otro está equivocado. Siempre el otro es el de la culpa y eso es muy común en nosotros y es algo como natural, muy humano, de siempre tratar de echar la culpa a otra persona. ¿Es bien y mal? Dependiendo de qué estamos echando la culpa o de qué no, porque a veces por echarle la culpa a una persona la podemos perjudicar muchísimo, como otras veces echamos la culpa y no pasa nada. Entonces hay que tener cuidado con estos aspectos. Y si decimos, o la postura que dice, no, no conocemos la realidad se nos escapa, nosotros no somos capaces de captarla. Y es una corriente, también una doctrina filosófica que se llama el escepticismo. Y existen tipos. El primero es en cuanto a la posición. Existe el radical o el absoluto. No, nada. Yo no conozco nada. Nada de lo que usted me diga es verdad, nada. Yo soy una persona que vivo por el mundo sin creer ninguna. ¿Esa religión? No. ¿Esa idea política? No. Nada. No se puede conocer como tal la realidad. Está el duditativo que dice puede ser. Puede ser que conozca, pero siempre lo va a poner en duda. No se va a poder establecer y decir, cambiar esa idea de duda. Siempre va a estar, puede ser, va a estar variando en eso. El segundo tipo es el campo de aplicación general. Nada de nada. Muy parecido al radical. Nada de nada. Nadie me sale de aquí porque yo no quiero que nadie salga de aquí porque yo soy su papá. Nada. No lo voy a escuchar sus razones. No, pero se está extendiendo la casa. No. Nadie va a salir porque después de las 9 de la noche nadie sale de aquí. Es decir, son esas realidades que suenan radicales, pero que todavía las podemos conseguir en el siglo XXI. Parciales. Respecto a una cosa. Yo no creo que Dios se pueda conocer. Yo no creo que el conocimiento científico sea verdadero. Yo no creo que la filosofía sirva para algo. Pero sí creo que las ideas políticas son fundamentales para que la sociedad sea diferente. ¿Ves? Creo en unas cosas y no en otras. Puedo conocer unas cosas y otras no. Y el tercero, el metódico. Dudo de todo para quedarme con lo seguro. Y este es el método de René Descartes, un filósofo, que es la duda metódica. Dudo, y voy viendo cuáles son las cosas que son reales. Y las que son reales y de las que no dudo, yo las asumo y las voy desarrollando. Eso es fundamental, eso lo hacemos nosotros muchas veces cuando, no, yo no creo que eso sea así, venga, vamos a sentarnos y vamos a leer. Y cuando leemos nos damos cuenta de que si era así, yo era el que estaba equivocado, pero voy llegando a alcanzar el conocimiento. ¿Qué consecuencias trae? El escepticismo trae dos consecuencias, una positiva y una negativa. La positiva ayuda a rechazar engaños, es decir, nada, no me van a engañar porque antes de creerle a una persona, dudo primero, pero ¿será que en esa duda somos tan radicales para rechazar a esa persona o permitimos la oportunidad de que ella nos dé sus argumentos para darnos cuenta de si nos engaña o no nos engaña? Y segundo, las negativas. Las verdades deben demostrarse. Por eso la ciencia lo dice, eso es muy de la ciencia. Si usted no me lo demuestra científicamente, eso no es verdad. Si no me lo demuestra por Instagram, eso no es verdad. Hay gente que llega a esos límites. Otra negativa, al final llega el dogmatismo. ¿Por qué? Porque los extremos, y eso tenemos que tenerlo claro, los extremos siempre se encuentran. Siempre. Todo radical de izquierda se consigue con todo radical de derecha. Entonces, todos los extremos llegan a un punto en el que se encuentran. Y la última negativa, consecuencia negativa, choca con la vida diaria. ¿Quién de ustedes puede vivir feliz dudando de todo? Yo creo que ninguno. ¿Por qué? Porque, ay, se consigue una pareja y le dice, ay, yo te amo, yo te quiero, eres lo más importante en mi vida. Y usted lo mira, no, o sea, yo no creo eso. Y daña a esa persona, porque esa persona realmente lo siente, pero mi escepticismo no me deja y yo daño a esa persona muchas veces sin quererlo, inocentemente de mi parte. ¿Por qué? Porque en mi naturaleza va eso. O un niño en la escuela se nos acerca y nos dice, ay, profe, mire, yo creo que usted es el mejor profesor. Y uno, no, deje de estar diciendo eso, o sea, usted no diga esas cosas. Y estoy dañando la creencia de ese niño porque yo dudo de todo lo que me comenta. En la plataforma, esta semana van a tener la segunda actividad y voy a tratar de describirles y aclararles algunas de las cosas que yo creo que son fundamentales que ustedes tengan claro para el desarrollo de esa actividad.
Como ya les dije, espero que los que todavía no han hecho llegar la primera actividad, entre hoy y mañana, por favor, la hagan llegar a la plataforma.